¿Por qué el Padre Celestial no se apresura a librarnos de los sentimientos intrusivos, las lecciones que debemos aprender? ¿Alguna vez te has preguntado por qué las súplicas sinceras al Todopoderoso para ser librado de los sentimientos románticos no traen un alivio instantáneo? ¿Por qué, a pesar de las oraciones y los ayunos, los sentimientos no se desvanecen e incluso a veces se intensifican? Quizás el objeto de tu afecto ya ha salido de tu vida, ha encontrado la felicidad en otro lugar, o tal vez una voz interior te dice que esta persona no es un regalo del cielo. Y aún así, el corazón se niega obstinadamente a soltar el pasado. Surge la sensación de estar atrapado entre la comprensión espiritual y las experiencias emocionales. Esta situación causa frustración, agota las fuerzas y provoca dolor. Pero, ¿y si suponemos que la providencia celestial no se apresura a liberarnos de estos sentimientos con un propósito determinado? ¿Y si, en lugar de luchar desesperadamente contra ellos, nos dirigimos a Dios con la pregunta, ¿por qué siguen aquí? La verdad es que el Señor es misericordioso y no nos mantendrá cautivos de las emociones simplemente para observar nuestro sufrimiento. Si Él permite que estos sentimientos persistan, significa que busca enseñarnos una lección importante, realizar una transformación interna. Por lo tanto, antes de continuar con las súplicas de liberación, vale la pena detenerse y mirar la situación desde una perspectiva divina. Es posible que esta lucha interna no esté tanto relacionada con otra persona como con un proceso de crecimiento espiritual que está ocurriendo dentro de ti. Intentemos entender por qué Dios podría no eliminar los sentimientos y qué quiere Él que hagas con ellos. Sección 1. La perspectiva bíblica sobre la naturaleza de los sentimientos. Nadie pide que surjan estos sentimientos. Nadie se despierta con la intención de apegarse emocionalmente a alguien. Las emociones se desarrollan gradualmente, a veces de manera imperceptible. Y ahora, a pesar de todos los intentos de suprimirlas, continúan aflorando. Antes de discutir las razones por las que Dios no las elimina, es necesario comprender su verdadera naturaleza. Las emociones fueron creadas por Dios con un propósito específico. Es importante comprender que los sentimientos no son enemigos. El amor, la alegría, la tristeza, la añoranza, todo esto son partes integrales de la experiencia humana, creadas por el Creador. Cuando el Señor creó al hombre a su imagen y semejanza, Génesis 1:27, esto incluía la capacidad de sentir profundamente. El mismo Dios experimenta emociones. Él ama. Juan 3:16. Él se entristece. Efesios 4:30. Él se regocija. Sofonías 3:17. Las emociones en sí mismas no son pecaminosas. Lo importante es cómo las manejamos. Recordemos a Jesús. Él lloró cuando Lázaro murió. Juan 11:35. Él sintió una profunda compasión por las personas. Mateo 9:36. Él experimentó agonía antes de los sufrimientos de la cruz. Lucas 22:44. Las emociones no son una manifestación de debilidad, sino parte del plan divino que nos permite establecer una conexión con Él y con los demás. Si las emociones son un regalo de Dios, ¿por qué a veces parecen una carga? El problema no radica en su existencia, sino en que comienzan a controlarnos. En ese lugar de que nosotros las pongamos bajo el control del Todopoderoso. Las personas se dedicaban a una fuerza superior, reconociendo su primacía sobre sus experiencias. El corazón humano es propenso al engaño, por lo que es necesario estar vigilante con respecto a lo que se confía. En este asunto se requiere sabiduría,
ya que los sentimientos, a pesar de su realidad, no siempre reflejan la verdad. Pueden estar influenciados por experiencias pasadas, deseos personales e incluso miedos ocultos. La advertencia bíblica del libro de Jeremías 10:17-9 dice: «Más engañoso es el corazón que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá?». En otras palabras, la presencia de ciertas sensaciones no es una evidencia incondicional de su origen divino. Los sentimientos pueden llevar a los momentos más hermosos de la vida, pero también pueden convertirse en una fuente de profunda tristeza si no se actúa con precaución. Por lo tanto, es necesario presentar constantemente nuestras emociones al juicio de Dios, pidiendo que las alinee con su verdad. No todo sentimiento debe desaparecer al instante. Quizás una persona le pide a Dios que la libre de ciertas sensaciones, creyendo que su persistencia indica que algo anda mal. Sin embargo, ¿y si no es así? ¿Y si Dios permite la existencia de estas emociones no para causar dolor, sino para enseñar una lección valiosa? Recordemos la historia de Pablo en la segunda epístola a los Corintios 12:7-9, quien sufría de un aguijón en la carne que lo atormentaba, y 3 veces suplicó a Dios que lo librara. Sin embargo, la respuesta fue: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Pablo anhelaba la eliminación de la lucha, pero Dios quería que Pablo dependiera de él en esa lucha. ¿Es posible que Dios use las emociones de una persona de manera similar? En lugar de una liberación instantánea, Él puede usarlas para fortalecer la fe, probar la obediencia o acercarnos a Él. Este tema se explorará con más detalle en la siguiente sección. Sección 2. Cuando los sentimientos se convierten en una prueba de fe. ¿Alguna vez se te ha ocurrido que las emociones pueden ser una especie de prueba, que Dios permite que existan no para molestarte, sino para tu crecimiento espiritual? En las Sagradas Escrituras se encuentran repetidamente ejemplos de personas que enfrentaron profundas dificultades emocionales no por ser abandonadas por Dios, sino porque Él las purificaba a través de estas pruebas. Abraham e Isaac. Confianza en Dios por encima de las emociones. Uno de los ejemplos más claros de prueba de fe en la Biblia es la historia de Abraham e Isaac. Génesis 22. Dios le prometió un hijo a Abraham, y después de largos años de espera, finalmente nació Isaac, quien se convirtió en la encarnación de esa promesa. Podemos imaginar el amor de Abraham por su hijo, la profunda conexión emocional entre ellos. Luego, Dios le ordenó que sacrificara a Isaac. Es difícil incluso imaginar el espectro de emociones que invadieron a Abraham: confusión, angustia, miedo. Todo dentro de él, seguramente, se oponía a esta decisión. Sin embargo, en lugar de ceder a las emociones, Abraham eligió la fe. Él obedeció a Dios, confiando en que el plan de Dios de alguna manera superaba su comprensión. Gracias a su obediencia, Dios proveyó un carnero como reemplazo de Isaac, confirmando una vez más que Dios siempre tiene el control de la situación. No se trata de que Dios exija sacrificar los sentimientos de esta manera. Sin embargo, hay momentos en que Dios nos pide que confiemos en Él más que en nuestras emociones. Él nos llama a renunciar a deseos, apegos e incluso sentimientos profundos hacia alguien, confiando en que Él sabe lo que es mejor. Las emociones y el propósito de Dios, lecciones de la vida de José y David. El anhelo por la pureza de pensamientos y sentimientos es un componente vital de la vida espiritual. La historia de José, narrada en el libro del Génesis,
es un claro ejemplo de resistencia a la tentación. Estando en la casa de Potifar, José se enfrentó al acoso de la esposa de su amo. Siendo un hombre dotado de sentimientos y emociones, probablemente sintió atracción. Sin embargo, prefirió huir antes que traicionar sus principios. José era consciente de que el placer momentáneo no podía justificar un acto contrario a la voluntad de Dios. A veces, las emociones fuertes nos son dadas como una prueba que examina nuestra fidelidad y obediencia. ¿Seremos capaces de someter nuestros sentimientos a la voluntad divina? Las emociones pueden compararse con el fuego purificador por el que pasa el oro para deshacerse de las impurezas y volverse más puro. De manera similar, Dios permite las dificultades emocionales para limpiarnos de todo lo superfluo y fortalecer nuestra fe. En la primera epístola a los Corintios 10:13 se dice: «No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar». Quizás las emociones que experimentamos son una prueba de nuestra fe. Quizás el Señor observa a quién daremos preferencia, a nuestros sentimientos o a Él. Nos llama a la confianza, incluso cuando lo que sucede parece incomprensible. Antes de rogar a Dios por la liberación de emociones angustiosas, vale la pena preguntarse: ¿qué quieres enseñarme a través de esto? Pues nuestra reacción ante las pruebas tiene una enorme importancia. Incluso cuando las oraciones quedan sin respuesta y los intentos de distracción no traen alivio, es importante recordar: nada sucede en nuestra vida sin un propósito de Dios. Si los sentimientos hacia una persona en particular no se desvanecen, hay una razón, aunque no sea obvia o deseable. Es necesario cambiar el enfoque de la pregunta: ¿por qué no se van estos sentimientos?, a la pregunta: Dios, ¿qué intentas enseñarme a través de esto? Mopesen. Quizás las emociones persistentes nos enseñan paciencia, una virtud tan rara en el mundo moderno, donde todo debe suceder al instante. Pero Dios no se ajusta a nuestros horarios. Recordemos a David, ungido rey mucho antes de ascender al trono. Los años de espera estuvieron llenos de dificultades e incertidumbre. Sin duda, David se hizo preguntas y se preguntaba por qué Dios no aceleraba los acontecimientos. Sin embargo, fue precisamente en este periodo de espera que el Señor lo preparó para el papel de líder. Quizás nosotros también nos encontramos en un periodo similar. Quizás Dios usa nuestras emociones para ralentizarnos, para protegernos de decisiones apresuradas para las que aún no estamos preparados. Lo que nos parece urgente no siempre lo es a los ojos de Dios. En la búsqueda de la guía divina, la espera frente a las acciones prematuras. Toda persona anhela claridad en sus asuntos vitales. Desea escuchar un claro sí o no de las fuerzas superiores. Sin embargo, a menudo la respuesta de Dios es: todavía no es el momento, lo que nos pone ante la elección: confiar en el tiempo divino o intentar acelerar el curso de los acontecimientos a nuestra propia discreción. Recordemos la historia de Sara y Abraham, a quienes Dios les prometió un heredero. Pasaron los años y el niño no llegaba, y Sara, perdiendo la paciencia, le propuso a Abraham concebir un hijo con Agar. Este paso llevó a una situación compleja, llena de conflictos y dolor. La razón es simple: en lugar de confiar en el plan de Dios, decidieron actuar por su cuenta, adelantándose a los acontecimientos. En el contexto de las experiencias personales, es importante preguntarse:
¿Confío en el tiempo de Dios o intento controlar la situación con mis propias fuerzas? Si la respuesta de Dios es esperar, significa que hay razones de peso para ello. Si las emociones no disminuyen, quizás sea una señal de que Dios todavía está trabajando en la situación, aunque permanezca invisible. Dios utiliza las emociones como un instrumento para acercarnos a Él. A veces, la persistencia de los sentimientos no está relacionada con el deseo de Dios de vernos junto a una persona específica, sino con su anhelo de atraernos a sí mismo. ¿Has notado que en los periodos de angustia emocional, las oraciones se vuelven más sinceras, la búsqueda de Dios más insistente y la cercanía a Él más palpable que en los momentos de calma y bienestar? El dolor posee una capacidad única para acercarnos a Dios, y Él a menudo lo utiliza para fortalecer nuestra relación. En la epístola a los Romanos 8:28 se dice: «Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados». Esto significa que incluso las emociones negativas que no desaparecen con el tiempo pueden ser utilizadas para nuestro bien. Quizás ahora sea difícil verlo, pero vale la pena creer que Dios actúa incluso en las situaciones más difíciles. Sin embargo, existe un peligro cuando las emociones prolongadas comienzan a ocupar el lugar de Dios en nuestra vida. El peligro de la idolatría. Cuando una persona ocupa el lugar de Dios, todo comienza con poco: pensamientos frecuentes sobre alguien, reflexiones sobre sus acciones y sentimientos, la esperanza de que también piense en nosotros. Poco a poco, estos pensamientos llenan toda la conciencia. Las emociones se entrelazan con las acciones de la otra persona, y el estado de ánimo depende directamente de su comportamiento. ¿Situación familiar? Aquí es donde radica el peligro. Los sentimientos cruzan la línea y comienzan a controlarnos. La dura verdad es que todo lo que ocupa el lugar de Dios en el corazón se convierte en un ídolo. ¿Cómo reconocer que las emociones se están convirtiendo en un ídolo? Un ídolo no es solo una estatua de oro o un Dios falso, sino todo lo que se apodera del corazón más que Dios. Time Tisendum. Si los sentimientos hacia alguien comienzan a dictar el estado de ánimo, privan de paz e influyen en la relación con Dios, es hora de preguntarse: ¿he elevado a esta persona a la categoría de ídolo? En el Evangelio de Mateo 22:37 se dice: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente». Aquí no hay excepciones. Ama a Dios si te gusta mucho alguien. No dice: con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Si otra persona ocupa ese lugar, incluso inconscientemente, es una señal de alarma que requiere cambios inmediatos. ¿Cómo, entonces, exaltar al Todopoderoso en el pedestal de nuestro corazón cuando éste está completamente absorbido por un apego terrenal? Reconozcamos que la tarea no es fácil. En los momentos en que los sentimientos alcanzan su apogeo, concentrarse en lo espiritual parece una carga insoportable. Pero aquí está la verdad: no hay que esperar a que la tormenta de emociones amaine antes de acercarse a Dios. Es necesario elegir conscientemente su supremacía, incluso cuando el corazón está lleno de pasiones. ¿Cómo se logra esto? En primer lugar, hay que dominar esos pensamientos que pululan incesantemente en la mente. Tan pronto como las imágenes intrusivas comienzan a apoderarse de la conciencia, es necesario redirigirlas hacia el Todopoderoso. En lugar de entregarse a la reflexión sobre las acciones del objeto de adoración, concéntrate en las obras del Señor. No hay que complacer los propios sentimientos.
Si constantemente se reviven en la memoria momentos pasados, se sigue la vida del ser amado en las redes sociales o se alimentan esperanzas irrealizables, la llama de la pasión solo se avivará. Es necesario soltar todo aquello que nos mantiene encadenados al apego. La oración debe convertirse en la principal prioridad. Cada vez que los pensamientos vuelvan al objeto de tu amor, convierte esto en una oportunidad para dirigirte a Dios. Y no solo con peticiones por el ser amado, sino también con súplicas por tu propio corazón, por tu propósito en la vida, por tu relación con el Creador. Recordemos la historia de Sansón y Dalila para ver a dónde lleva la complacencia imprudente de las emociones. Sansón fue elegido por Dios para una gran misión, guiar al pueblo de Israel. Sin embargo, su debilidad eran los sentimientos, especialmente hacia Dalila. Esta mujer no le trajo nada bueno, lo manipuló y conspiró con sus enemigos para destruirlo. ¿Pero escuchó Sansón la voz de la razón? No, estaba tan cegado por la pasión que ignoró todas las señales de advertencia. Al final, esto le costó todo. Tal es el triste resultado cuando las emociones eclipsan la sabiduría, cuando rechazamos la oportunidad de entregar nuestro corazón a Dios. Esto es precisamente lo que debemos temer cuando nos aferramos a alguien a quien el Todopoderoso nos pide que soltemos. En el Evangelio de Mateo 6:33, Jesucristo nos da la clave para resolver este problema. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Él no dice, buscad el amor terrenal, y entonces yo os bendeciré. Él nos llama a buscar primeramente el reino de los cielos. Tal es la verdad inquebrantable. Si le atormenta la pregunta de por qué ciertos sentimientos no desaparecen, pregúntese, ¿estoy buscando a Dios por encima de todo o sigo aferrándome a esta persona más de lo debido? Cuando realmente pone al Altísimo en primer lugar, comienza a ver el mundo a través de sus ojos, y esto lo transforma todo. En la siguiente sección, hablaremos sobre cómo distinguir los sentimientos inspirados por Dios de los propios deseos, porque a veces las emociones persisten por una razón, mientras que otras veces permanecen solo porque no hemos logrado soltarlas por completo. Así que, aún no puede liberarse de esos sentimientos. Ha elevado oraciones, ha buscado a Dios, pero sigue en la incertidumbre. ¿Estas emociones provienen del Altísimo o son simplemente sus propios deseos que se resisten a ceder? Esta es una pregunta importante, pues aunque Dios nos ha dotado de emociones, no todo sentimiento que experimentamos procede de Él. Algunas emociones son guiadas por el Espíritu Santo, mientras que otras son impulsadas por nuestros propios deseos, miedos o incluso heridas emocionales pasadas. Si no aprendemos a discernir estos matices, podríamos terminar persiguiendo lo que nosotros queremos, en lugar de lo que Dios desea. ¿Cómo reconocer la voz de Dios en sus sentimientos? Una de las formas más fiables de determinar si las experiencias de una persona son dirigidas por el Espíritu Santo o dictadas por su propia naturaleza es analizar cuidadosamente los resultados a los que conducen estos sentimientos. Jesucristo enfatizó la importancia de juzgar por los frutos, diciendo, «Por sus frutos los conocerán». Mateo 7:16. Este principio no solo es válido para las personas, sino también para los estados emocionales. Si los sentimientos de una persona son inspirados por Dios, traerán consigo paz, claridad de pensamiento y crecimiento espiritual. De lo contrario, si las emociones son generadas únicamente por la naturaleza humana, causarán confusión, ansiedad y la alejarán del Creador.
para el autoanálisis, es útil hacerse las siguientes preguntas. ¿Estas emociones le acercan a Dios o, por el contrario, le distraen de Él? ¿Siente paz en su alma al pensar en esta persona o le invaden la preocupación y la ansiedad? ¿Hasta qué punto esta relación o los pensamientos sobre ella concuerdan con la enseñanza de las Sagradas Escrituras? ¿Está dispuesto a renunciar a la comunicación con esta persona si esa es la voluntad de Dios? Si las experiencias emocionales le sumergen constantemente en un estado de confusión, distracción o alejamiento de Dios, lo más probable es que no estén siendo dirigidas por el Espíritu Santo. El papel de la paz en el discernimiento de la voluntad de Dios en la carta a los Colosenses 3:15 se nos exhorta: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Es importante recordar que Dios es un Dios de orden, no de caos. 1 Corintios 14:33. Si ciertas emociones provienen de Él, estarán acompañadas de una paz profunda e inquebrantable, incluso en situaciones donde mucho permanece incierto. Un sentimiento constante de inquietud debería ser una señal de alarma. La voluntad de Dios a menudo se acompaña de su paz, y la ausencia de ésta puede indicar que algo va en contra de su plan. ¿Amor o apego? También es necesario preguntarse: ¿los sentimientos experimentados tienen sus raíces en un amor verdadero y piadoso, o son solo una manifestación de apego, soledad o un deseo egoísta? En la primera carta a los Corintios 13 se define el amor verdadero. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Esta descripción se ajusta a los sentimientos que experimenta, o se parecen más a pensamientos como: simplemente no quiero estar solo, no me gusta la idea de que esté con otra persona, me siento bien cuando me presta atención, pero me siento vacío, cuando no lo hace. Sé que esto no es lo mejor que Dios tiene para mí, pero no puedo soltarlo, El amor piadoso no es posesivo, inseguro o desesperado. Si las emociones se asemejan más al apego que al amor, es muy probable que no provengan de Dios, sino que sean solo una manifestación del corazón humano aferrándose a algo familiar. Contraste entre los frutos del Espíritu y los deseos de la carne. En la carta a los Gálatas 5:22-23 se enumeran los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. En contraste, en la misma carta 5:19-21 se mencionan las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. ¿A cuál de estas categorías pertenecen las emociones que experimenta? Si generan amor, gozo, paz y paciencia, lo más probable es que estén en consonancia con la voluntad de Dios. Pero si causan celos, inseguridad o deseos egoístas, es posible que estén dictadas únicamente por la naturaleza humana. Es fundamental recordar que las instrucciones de Dios nunca contradicen su propia palabra. Si los impulsos emocionales conducen a acciones que van en contra de las Escrituras, por muy fuertes que parezcan, esto es una señal clara. ¿Qué hacer si la respuesta de Dios es todavía no, o un rotundo no? Este es quizás uno de los momentos más difíciles. Después de orar y buscar la voluntad de Dios,
Una persona puede sentir que la respuesta deseada no será positiva. Quizás el momento aún no ha llegado, o tal vez debería renunciar por completo a esa idea. Reconocer esto puede ser doloroso, ya que a menudo se desea que Dios simplemente bendiga los propios deseos, que confirme la elección de una pareja porque así lo dictan los sentimientos. Sin embargo, seguir a Cristo implica una entrega total, que concierne no solo a las acciones, sino también a las emociones. Entregar los sentimientos a Dios no significa que desaparezcan instantáneamente. Es una elección consciente confiar en el plan de Dios, que supera las percepciones personales. El libro de Proverbios 3, 5, 6 exhorta: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. La voz interior puede insistir: amo a esta persona, pero Dios ve lo que está oculto a los ojos. Las emociones pueden ser fuertes, pero los planes de Dios son inmutables, a diferencia de los sentimientos cambiantes. El corazón puede resistirse a la separación, pero es necesario confiar en el designio de Dios. En lugar de orar por lo deseado, conviene pedir que el corazón se alinee con la voluntad de Dios. Se puede dirigir a Dios con estas palabras: Señor, tú conoces mi corazón, conoces la fuerza de mis emociones y mi confusión. Si estos sentimientos provienen de ti, confírmalos con paz. Si no, ayúdame a entregártelos por completo. Dame fuerzas para seguirte, incluso cuando duela, y para confiar en tu plan, que supera todos mis sueños. En el nombre de Jesús, amén. Para centrarse en Dios cuando el corazón aún anhela, se pueden seguir los siguientes pasos. 1. Limitar los contactos innecesarios. Si la comunicación con esa persona alimenta el apego emocional, es aconsejable distanciarse, dándose espacio para sanar. 2. Redirigir los pensamientos. Cuando surjan pensamientos intrusivos, reemplazarlos con la lectura de las Escrituras, la adoración o la oración. 3. Invertir en la relación con Dios. Utilizar este tiempo para el crecimiento espiritual, no para esperar una respuesta. Cuanto más fuerte sea el enfoque en Dios, menos poder tendrán las emociones. 4. Rodearse de consejeros sabios. Comunicarse con amigos piadosos o mentores capaces de ofrecer una perspectiva bíblica. Desde una perspectiva bíblica, el tiempo juega un papel crucial, y los ejemplos de las Sagradas Escrituras resaltan la importancia de esperar el momento de Dios. Recordemos la historia de Jacob, quien, impulsado por el amor a Raquel, esperó 7 largos años para tomarla como esposa, y luego trabajó otros 7 años después del engaño. Intentar acelerar este proceso habría violado el plan de Dios. El mismo Jesucristo, antes de comenzar su ministerio, esperó 30 años, mostrando un ejemplo de paciencia y sumisión a la voluntad del Padre. Si hubiera actuado prematuramente, no habría podido cumplir el plan perfecto de Dios. La espera puede ser dolorosa, soltarlo aún más, pero confiar en Dios siempre se justifica. A continuación, analizaremos por qué las oraciones no respondidas, incluso aquellas que causan dolor, a veces resultan ser las mayores bendiciones. Porque cuando Dios no nos libra de algo, no es para causarnos sufrimiento, sino para formarnos. En la vida de cada creyente llega un momento de darse cuenta de que Dios no siempre responde a las oraciones como quisiéramos. A veces dice sí, a veces no, pero a menudo escuchamos espera y a veces guarda silencio, lo cual puede ser especialmente difícil. ¿Qué hacer cuando las súplicas para liberarse de los sentimientos hacia una persona específica quedan sin respuesta?
¿Significa esto que Dios no escucha? ¿O que Él aún desea nuestra unión con esa persona? ¿O hay algo más grande, aún invisible, detrás de esto? ¿Y si aquello que le pedimos a Dios que elimine es precisamente el instrumento para transformarnos en la persona que Él ve en nosotros? Un ejemplo de oración no respondida es la historia del apóstol Pablo, descrita en 2 Corintios 12, 7, 9. Pablo habla de un aguijón en la carne, un problema angustioso del que pidió a Dios que lo librara 3 veces. Pero la respuesta fue: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Pablo buscaba alivio y Dios, purificación. Quizás nuestros sentimientos persistentes son como el aguijón de Pablo. Quizás Dios permite que permanezcan no para causar dolor, sino para obrar algo en nosotros mismos. En lugar de una liberación inmediata de los sentimientos, Dios puede estar enseñándonos a depender de Él, a fortalecer la resistencia espiritual, a purificar nuestra fe y confianza en sus planes, a probar nuestra obediencia para ver si confiamos en Él incluso en el dolor. Las oraciones no respondidas no siempre son un castigo, sino a menudo una preparación. Piense, ¿cuándo oramos con más fervor? ¿En momentos de bienestar y facilidad o en tiempos de lucha? Dios conoce nuestra naturaleza y comprende que en la comodidad a menudo nos alejamos de Él, pero en las dificultades buscamos su apoyo. Por eso, a veces permite ciertas pruebas no como castigo, sino para que permanezcamos más cerca de Él. Dios nos acerca a Él a través de las pruebas, permitiéndonos sentir toda la profundidad de las experiencias humanas. Deuteronomio 8:2 nos recuerda el viaje de 40 años de los israelitas por el desierto, donde el Señor probó sus corazones para revelar su fidelidad a sus mandamientos. Quizás la actual tormenta emocional es un desierto personal diseñado para probar la devoción a Dios en momentos de incomprensión. La clave para superarlo no está en luchar contra los sentimientos, sino en aceptarlos y reevaluarlos. En lugar de suplicar por liberación, se debe pedir a Dios que use estas experiencias para su gloria. La verdadera satisfacción se encuentra solo en Dios. En el centro de cualquier lucha emocional yace la pregunta: ¿es Dios suficiente? Incluso si lo deseado no se cumple, los sentimientos no disminuyen y los planes se desmoronan. ¿Permanecerá la fe en Dios inquebrantable? El apóstol Pablo, en la carta a los Filipenses 4:11-12, conoció el secreto del contentamiento en cualquier circunstancia. La satisfacción no proviene de una vida ideal, sino de la conciencia de que Dios es el único apoyo, incluso cuando lo que sucede parece carecer de sentido. Confiar en el plan de Dios en las relaciones requiere paciencia. Eclesiastés 3:1 dice: «Todo tiene su momento, y cada cosa su tiempo bajo el cielo». Si Dios le mantiene en un estado determinado, hay una razón. Si lo deseado aún no se le ha dado, significa que así debe ser. Si Dios le pide que renuncie a algo, incluso si causa dolor, tiene un propósito. Confiar no es entender todas las razones, sino creer que Dios sabe mejor. En lugar de preguntar, ¿por qué no me libras de estos sentimientos?, debería preguntar, ¿qué quieres enseñarme a través de esto? Cuando la lucha se percibe como parte del crecimiento espiritual, todo cambia. ¿Cómo avanzar con fe cuando el corazón anhela a otra persona? Avanzar en la fe es un camino que requiere tiempo. Quizás ahora se siente en un callejón sin salida. Comprender las razones por las que Dios no elimina los sentimientos
y reconocer su obra de formación personal no anulan la pregunta, ¿cómo seguir adelante? La respuesta es simple, paso a paso. La sanación y la transformación no ocurren instantáneamente, pero se hacen realidad cuando cada día se toma la decisión de confiar en Dios más que en las propias emociones. ¿Qué hacer cuando los sentimientos no desaparecen? Si los sentimientos intensos hacia alguien aún persisten, pero Dios le llama a seguir adelante, puede tomar los siguientes pasos. 1. Reconozca sus emociones, pero no permita que le controlen. Los sentimientos son reales, pero no son definitivos. Entréguelos a Dios sin permitir que dicten sus decisiones. 2. Elija la adoración en lugar de la preocupación. Redirija sus pensamientos hacia Dios tan pronto como su corazón se incline hacia otra persona. Ponga música de alabanza, ore, medite en las Escrituras, reemplazando la obsesión con la devoción. 3. Tome medidas prácticas para la sanación. Cree distancia. Deje de seguir a esa persona en redes sociales. Establezca nuevos límites. La sanación requiere acciones concretas. 4. Rodéese de personas piadosas. No se quede solo. Busque amigos, mentores o una comunidad eclesiástica que puedan apoyarle en la fe. 5. Concéntrese en su llamado. A menudo, las emociones prolongadas son una distracción de su verdadero propósito. Reoriente su atención a su objetivo: crecimiento espiritual y relación con Cristo. Relación con Cristo. Apoyo para quienes buscan respuesta en la oración. Si el peso de las oraciones no respondidas oprime sus hombros, es importante recordar: experimentar tales sentimientos no es un signo de debilidad. Muchos atraviesan pruebas similares y en esta lucha nadie está solo. Dios no se ha olvidado de nadie. Él ve cada lágrima derramada, escucha cada oración y comparte cada momento de lucha sin permanecer indiferente. Él purifica las almas, conduciéndolas a través del crisol de las pruebas. Las palabras del libro del profeta Isaías 41:10 resuenan como una promesa. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Incluso en los momentos más difíciles, el Señor mismo le sostiene. Plan divino, un recordatorio del amor perfecto y el propósito superior. El plan de Dios siempre supera las concepciones humanas. Sus caminos son inescrutables, su tiempo es perfecto, e incluso cuando parece que Él niega algo, en realidad está protegiendo, preparando y dirigiendo hacia algo más grande. ¿Debería confiar en Él? ¿Debería entregarse a su voluntad, incluso cuando causa dolor? Creer que si Dios permite algo, es porque está obrando en el alma algo mucho mayor de lo que se puede ver en este momento. Así es, y un día, al mirar hacia atrás, quedará claro que este período, esta lucha, esta oración no respondida, fueron la mayor bendición en el camino con Él. Oración. Padre, te confío mis sentimientos. Creo que tú ves lo que está oculto a mi vista y creo que tu plan supera mis sueños. Dame fuerzas para seguirte, incluso cuando el camino sea difícil. Dirige mi corazón hacia tu voluntad y ayúdame a encontrar la paz en la verdad, de que siempre obras para mi bien. En el nombre de Jesús. Amén. Conclusión. Confianza en el plan de Dios, incluso a través del dolor. Confiar nuestras emociones a Dios no significa fingir que no existen. Significa elegir confiar en Él más que en nuestros propios sentimientos. Es como decir: Señor, no lo entiendo,
pero creo que tú sí. Quizás haya que esperar a que la tormenta de emociones amaine. Tal vez aún sea difícil soltar la situación. Puede que en el fondo haya un miedo a que, al entregarse por completo a la voluntad de Dios, se pierda algo valioso a lo que no se quiere renunciar. Sin embargo, Dios no pide que nos rindamos para privarnos de algo bueno. Nos llama a hacerlo porque tiene algo mucho mejor preparado. Ahora puede que no sea evidente, pero un día, al mirar hacia atrás, quedará claro que incluso en esta situación, y especialmente en ella, Dios nos protegió, nos guió y nos preparó para algo más grande. Por eso, en lugar de aferrarse a los miedos, vale la pena dar un paso adelante con fe. En vez de preguntarse ¿por qué?, es mejor preguntar ¿y ahora qué? ¿Qué intenta Dios enseñar? ¿Para qué nos está preparando? ¿Qué quiere cambiar en el alma antes de obrar algo en el exterior? Conviene confiar en que, si Él pide esperar, es porque aún no ha llegado el momento. Y si nos llama a soltar, es porque algo mucho mayor nos espera. El amor de Dios es demasiado profundo, demasiado perfecto y demasiado intencional como para permitirnos conformarnos con algo menos que su mejor. Es necesario entregarle el corazón, porque Él nunca fallará.